Buenas tardes. Muchas gracias Fernando y Fernanda por la invitación. Y entonces los invito desde el área, digamos, de Ciencia del Suelo a conversar un rato sobre lo que es la calidad física de los suelos y particularmente hablar de la compactación en los suelos bajo agricultura. En principio, muy brevemente, una definición de compactación. Cuando hablamos de compactación nos referimos a cambios en la densidad aparente del suelo, en su porosidad, en la resistencia a la penetración, y eso es resultado de haber aplicado cargas o estrés de tránsito sobre el mismo. Entonces, cuando vamos a ir recorriendo esta presentación, van a aparecer estas variables que nos permiten diagnosticar la presencia o no de compactación en los suelos. Densidad aparente, su contraparte, porosidad, resistencia a la penetración, utilizamos el penetrómetro tratando de simular la fuerza que tiene que ejercer la raíz, es una medida de presión, la infiltración y la estructura. Ahí está. Muy bien. Entonces, para avanzar, si me permiten, vamos a ver cómo son estas características en los sistemas de labranza. Para eso les presento este gráfico donde tomo como variable evaluadora de cambios en la condición física la resistencia a la penetración. Y vemos cómo esta cambia con la profundidad en distintos planteos de labranza. Línea azul, siembra directa, línea roja, suelos laboreados, particularmente tomé el arado de reja y vertedera para fijar una profundidad de influencia. Entonces, si nosotros analizamos siembra directa, tenemos el impacto de las máquinas trabajando sobre el terreno y eso deja una impronta, que la podemos dividir en dos partes. Una compactación que la referimos a la cama de siembra, nos vamos a referir a los primeros 20 centímetros del suelo, y una compactación subsuperficial por debajo de esa profundidad. Cuando nosotros intervenimos con una labranza, ahora lo llevo a la situación de arado, tenemos una profundidad de labranza, una cama de siembra que surge de pasar ese arado, de aflojar los primeros centímetros. Ahí tenemos un suelo en esos primeros centímetros más flojo, pero el apoyo constante de la herramienta a la profundidad de labranza desarrolla una compactación más abajo, lo ven ahí, en panza de embarazada, como suelo decirle yo, que es el piso de arado. Acá lo delimité a 15 centímetros porque determiné la herramienta que estábamos pasando. Por debajo de esa profundidad está el impacto propio del tránsito, la compactación subsuperficial. Entonces vamos a ir recorriendo, o voy a ir dividiendo, digamos, al perfil del suelo en cama de siembra y después vamos a ver qué pasa más abajo, la impronta del tránsito más abajo. Entonces comenzamos a comparar las camas de siembra entre sistemas laboreados versus siembra directa a través de la variable densidad aparente. Roberto Álvarez y Aide Steinbach en el 2009 hacen una recopilación a partir de los datos evaluados en todos los ensayos de larga duración de labranzas que hay en el país. Estos ensayos solo difieren en el sistema de labranza. El resto de la secuencia de cultivos, del manejo, es similar. Y nos presentan este tipo de información. Tenemos en el eje horizontal la densidad aparente, en el caso del primer gráfico, en situación de arado de reja y vertedera, y tenemos como contrapunto cómo es la densidad aparente en esa cama de siembra en la condición de planteo de siembra directa. Eso hace que si nosotros trazamos una línea uno a uno, vamos viendo a dónde quedan posicionados o cómo son las camas de siembra en cuanto a su densidad aparente. Si los puntos quedan por arriba de la línea uno a uno, quiere decir que la siembra directa presenta mayores valores que el arado de reja y vertedera y viceversa si los puntos quedan debajo. Entonces, en el primero lo que vemos es que tenemos en siembra directa un aumento de la densidad aparente. Ese aumento está cercano al 4%. En estos 20 centímetros encontramos un incremento de la densidad en siembra directa respecto del arado, reja y vertedera de un 4%. En la otra encontramos que la siembra directa produce un aumento del 4.2%. O sea, decimos, cuando en el segundo gráfico tomamos como referencia labranzas conservacionistas, labranza vertical o
o labranza reducida. O sea, lo primero que deducimos es, hay un aumento de la densidad en la cama de siembra directa, pero ese aumento es muy bajo. Y acá reconocemos una característica de la densidad aparente que es poco sensible al manejo, no cambia tanto. Cuando llevamos, estos son análisis hechos en ensayos de producción, ahora pasamos a qué pasa en los lotes de producción. Y ahí trabajamos en un relevamiento realizado en la pampa ondulada. Y comparamos distintos sistemas de producción presentes en la pampa ondulada. El amarillo corresponde a las situaciones de agricultura con labranza convencional, el naranja corresponde a agricultura bajo siembra directa continua, el tercero corresponde a sistemas que combinan mixtos ganadería, pero bajo siembra directa, y el último corresponde a lo que nosotros denominamos referencias, que suelen ser situaciones de parques, de estancias o de los campos que fuimos visitando. Ahí podemos ver que tenemos la referencia, obviamente, con el menor valor de densidad. Cuando hay imposición y trabajo agrícola, comienza a aumentar esa densidad y ahí se escalona las situaciones bajo labranzas con menores densidades, seguidos por siembra directa, donde vemos que la densidad es un poco mayor, y terminamos con la mayor densidad en aquellos sistemas mixtos en siembra directa. Y quiero aclarar algo, mire los valores, no son valores altos. Nuestros suelos rara vez alcanzan lo que uno en la bibliografía encuentra como valores críticos. Trazando un modelo con estos datos, podemos ver esa ecuación que planteamos ahí, donde pudimos relacionar que la densidad aparente de nuestros suelos estaba relacionado negativamente con el contenido de arcilla, más arcilla, menos densidad, con el carbono orgánico, acá aparece una variable en la que podemos trabajar, más carbono orgánico, menos densidad, y con esta cuestión positiva de manejo. Si los suelos están en siembra directa y en sistemas mixtos, tengo que aplicar un plus, un aumento de 0,08 de la densidad. Ahora vamos a la caracterización de esa cama de siembra con otra variable. Abandonamos lo que era esta variable, que era densidad aparente, y pasamos a resistencia a la penetración. Estas rectas que vemos acá, estos modelos que relacionan la resistencia a la penetración con el contenido de humedad, nos muestran que la resistencia obviamente disminuye a medida que aumenta el contenido de humedad del suelo, pero detectamos que las camas de siembra directa tienen mayor resistencia, puntos azules, es el modelo superior de línea llena, que las camas que están manejadas con laboreo. Línea punteada, triangulitos, y que esa diferencia está alrededor de 0,7 puntos megapascales, que es la unidad que nosotros utilizamos para medir la resistencia. Entonces lo que detectamos es, acompaña, o sea, vemos aumentos de la densidad aparente muy leves, pero vemos aumentos de la resistencia más importantes. Cuando acudimos a los ensayos de larga duración, tenemos de vuelta el mismo tipo de gráfico, resistencia a la penetración en arado de reja y vertedera, comparado con su par en siembra directa, vemos que la mayor cantidad de puntos se ubica por encima y que la resistencia en siembra directa es un 30% superior. Cuando comparamos la cama de siembra directa con situaciones de labranza conservacionista, ya sea vertical o reducida, vemos que siembra directa tiene una resistencia 10% superior. Si recordamos lo que vimos antes de densidad, vemos que la resistencia aumenta más que la densidad, y uno lo que va viendo y cuando va estudiando los suelos desde la física, decimos nuestros suelos en directa, en su cama de siembra, se endurecen. Entonces a veces nos cuesta hablar de densificación porque uno nota que más que haber aumentado la densidad, aumentó su resistencia a la penetración, y hablamos más de endurecimiento. Si pasamos a otro parámetro muy interesante que tiene que ver con esta interfase donde el suelo interacciona con la atmósfera, algo muy importante es evaluar la infiltración. De los ensayos de larga duración surge que la infiltración en siembra directa supera en un 28%, a las situaciones manejadas con arado de reja y vertedera. Sin embargo, vemos que la distancia de esos puntos a la línea 1 a 1 es mucho mayor en los suelos de mayor infiltración, texturas arenosas, y es menor cómo se apartan los dos sistemas de labranza en suelos de menor infiltración, o sea, de texturas más finas.
Cuando salimos a los lotes de producción, encontramos otra cuestión. Es interesante porque tiene una historia. Esto comenzamos a muestrear dentro de la pampa ondulada los lotes francos y cuando pasábamos por las condiciones de siembra directa íbamos más rápido con los infiltrómetros, con ese método rápido que utilizamos, pero cuando llegamos más hacia los suelos limosos, nos fuimos más hacia el este, comenzamos a tener un comportamiento diferencial. Infiltraban mucho los suelos que estaban laboreados, aunque ya hacía un tiempo que habían sido laboreados, e infiltraban muy poco las situaciones en siembra directa. La atención nos llevó a prestar, digamos, a focalizar en qué estaba pasando y empezamos a ver estas estructuras laminares. Estas estructuras donde lideran los poros horizontales, que van en contra de un buen ingreso o entrada de agua. Eso nos llevó a empezar a evaluar lo que es la cama de siembra en directa, pero ya metiéndonos en la evaluación estructural. Y uno puede decir, a simples rasgos, pero ahora vamos a profundizar, que uno encuentra una primer capa que es granular y migajosa, donde está la materia orgánica acumulada, esa capa de residuos, ahí encontramos una excelente estructura, pero que sigue una capa con una estructura laminar, con dominio de poros horizontales, y debajo de esa capa aparece una estructura más de tipo masiva y con escasa porosidad. Ahí comienza entonces el desarrollo y la evaluación y aparece una metodología que va tomando color y se va usando, que es la del perfil cultural, que básicamente uno abre una trinchera en el lote y comienza a ver qué tipo estructural encuentra y a describir distintas zonas. Entonces tenemos la estructura migajosa como aquella deseable, la laminar, que la vamos a categorizar como no tan deseable, o estructura más complicada, la masiva como la más negativa, y la presencia de bloques que está entre migajosa y laminar, ya es una estructura que tiene mayor resistencia a la penetración y demás, pero que sigue teniendo una estructura definida. Acá les presento los datos que surgen del doctorado de Carolina Sasal, donde evaluando cómo impactan los distintos manejos sobre el tipo estructural, encuentran o agrupan lotes que tienen monocultivo de soja y se compara con lotes o situaciones que tienen maíz, trigo, soja de segunda, o sea, mayor intensidad de cultivos o bien cultivos con mayor producción de biomasa. Lo evalúan a lo largo del tiempo, ahí vemos 3 años, 2005, 2008, 2010. Y cuando vemos cómo va evolucionando el tipo de estructura, vemos que en el monocultivo de soja va pasando el tiempo y van predominando las formas no deseables, laminar y masiva. Mientras que cuando tenemos intensidad de cultivos, presencia de raíces vivas, mucho carbono, el sistema sigue preservando una buena calidad o una mejor calidad estructural. Después que íbamos viendo datos y datos seguían las incógnitas, para seguir explorando quisimos ver, bueno, ¿cuánto es el tránsito? ¿Cuánto podemos aportar desde el manejo? Y descubrimos que la misma realidad, los lotes nos daban oportunidad de ir dilucidando cómo los distintos factores iban haciendo a la presencia de un tipo de estructura u otra. Entonces dijimos, en un lote nosotros podemos diferenciar entre cabecera, zona con alto tránsito, entonces ya teníamos un tratamiento, versus centro de lote menor tránsito. Entonces ahí tenemos dos condiciones de tránsito que naturalmente se dan en la producción. Y a su vez distinguimos entre lotes que venían como cultivo antecesor de un trigo o soja de segunda versus otros que venían de maíz. Y lo que vimos, evaluamos los distintos tipos estructurales, acá les presento lo que es la estructura laminar y es la frecuencia. Frecuencia 1 quiere decir que en las transectas que hacíamos solo aparecía estructura laminar. Una de las cosas sorpresivas está muy difundida, en el lote la encontramos prácticamente en todas las situaciones. Y básicamente en la situación donde la encontramos en menor cantidad y que la contraparte era mayor estructura granular, era en el centro del lote, o sea, combinación de menor tránsito y doble cultivo, situación que había tenido raíces durante todo el año. Usamos, para ver más de cerca o en otra escala,
micromorfología. Y acá se los presento casi a título ilustrativo, pero allá vemos claramente en las cabeceras esta disposición, estos poros de tipo horizontal versus el centro, donde vemos estructura grumosa, migajosa, etcétera. Yo hablaba mucho y me hacía mucha referencia cuando vi los resultados a la presencia de raíces vivas. Cuando fuimos a micromorfología, el micromorfólogo me dijo, hay también más actividad de la biota del suelo. O sea, es una combinación de las dos cosas, cultivo permanente y acompañando ese cultivo permanente más biota edáfica, más trabajo de la biota. Muy bien, entonces esto es la cama de siembra, pero la máquina impacta mucho más allá de estos primeros 20 centímetros y eso trato de ilustrar acá. Estos trabajos de impactos más profundos están mucho más ligados a la gente que estudia tránsito. Y la realidad es que de los trabajos realizados por ellos surge que la compactación profunda, hasta dónde llega el bulbo que vemos ahí dibujado de compactación, hasta qué profundidad llega, depende mucho del peso de la máquina y de la intensidad de tránsito. Y también nos dicen que la compactación en cama de siembra depende mucho más de la presión que uno aplica sobre el suelo. O sea, que si uno quiere trabajar sobre la compactación superficial, puede jugar con aplicar menores presiones al suelo, pero que lo que regula hasta dónde llega el impacto de la compactación tiene que ver con el peso de los equipos que estamos usando. Realizaron un trabajo que llevó 5 años, allá les presento 5 campañas de evaluación, trabajaron con maíz, y evaluaron después de esos 5 años, mejor dicho, presentan los datos año por año. Yo tomé la última campaña que abarcaba el impacto de los 5 años. Trabajaron aplicando, sembrando con distintas sembradoras de distinto peso, liviano, medio y pesado, con equipos de distinto peso. Y lo que muestra la figura para ustedes de la izquierda es que vemos que el impacto de la compactación, el aumento de resistencia, llega realmente muy profundo, se observa bien, y se despega particularmente la sembradora más pesada. Cuando vemos el impacto sobre el rendimiento, ese es el promedio, lo que muestro acá es el rendimiento de la última campaña que ellos evalúan, claramente va marcando, o esto que uno ve, estos aumentos de resistencia, quedan impresos en los 2 suelos también que evaluaron. Ahí vemos las caídas de rendimiento a medida que aplicamos o utilizamos sembradoras de mayor peso. Entonces ahora vamos ya a ir más, ya vamos abandonando esta cuestión de caracterización, de cómo es una cama de siembra en directa, cómo es una cama laboreada. Vamos a dejar ya abandonar esta idea de hasta dónde yo impacto con el peso de la maquinaria y vamos a ir pasando más bien hacia el impacto sobre los rendimientos y cómo yo puedo ir manejando la compactación, qué herramientas tenemos. Este trabajo salió a principio de año y me encantó. Es un review realizado por Chamen y colaboradores, donde reúnen trabajos en general, el origen es Inglaterra, y tienen situaciones donde no transitaron nunca el lote y otras con tránsito. Eso lo logran huella, no huella, y tienen esta dicotomía de tránsito y sin tránsito. Y tienen diversa cantidad de cultivos, como ustedes pueden apreciar ahí. El número que está entre paréntesis marca el número de ensayos o de evaluaciones que ellos realizaron, y esto a mí me permite, en principio, mostrarles el incremento que se produce del rendimiento por no transitar. O sea, como para que tengan una idea del impacto. Y es más, le diría, centrémonos si quieren en trigo, en maíz, y estamos hablando de impactos que van entre el 8 y el 12%. Esto es para darnos una idea de impacto. Y se desata el forraje, que evidentemente tiene todo el tema de la cosecha mecánica y además con mucho tránsito. Entonces, a partir de ahora nos preguntamos, ¿qué convendrá? ¿Manejar preventivamente o correctivamente la compactación? Para ello, planteo un cuadro ordenador de todas las estrategias que podemos utilizar para tratar de manejar la compactación. Si vamos por una política de prevención, podemos jugar
Con el estrés, o sea, con la fuerza que aplicamos, podemos jugar con la fuerza aplicada, regulando la intensidad de tránsito, controlando el tránsito, controlando el peso de maquinarias, manejando el número de pasadas, o podemos jugar con la presión que el neumático ejerce sobre el suelo. Por otro lado, podemos ejercer prevención dándole resistencia al estrés al suelo, esto es decir, tener un suelo con mayor capacidad soporte. Y ahí lo que tenemos que hacer, tenemos como estrategias de manejo el contenido hídrico, o sea, regular la oportunidad de tránsito, no transitar cuando el suelo tiene una humedad donde es más susceptible a ser compactado, o podemos jugar con tener alta actividad biológica o materia orgánica que le dan mejoran, o sea, disminuyen la compactabilidad del mismo. Ahí uno con flechas y pongo como alternativas cultivos de cobertura, rotaciones de cultivo. De ahí viene el juego con la actividad biológica. La otra es que decimos, bueno, ya está, el daño está, la compactación está, y nos planteamos la remediación. Y ahí tenemos dos caminos. La biológica, que es la misma que la de la prevención, pero como práctica de remediación es lenta, o la mecánica. Y ahí tenemos algo que entró mucho en el último tiempo, que se puso en discusión, que es pasar escarificadores, Paratil, Sincel, Paraplo. En este review que plantea Chamen, lo que él dice es, bueno, vamos a hacer los distintos márgenes brutos que podemos tener aplicando políticas de remediación o políticas de prevención. Y me encantó esta figura porque ya nos va dando ideas. Entonces dice, bueno, como remediación yo me podría plantear descompactar todo el lote, descompactar ciertos sectores, que son los críticos, o pasar un arado directamente, es decir, aro y punto. Y lo que vemos ahí es la variación del margen bruto que logramos aplicando la práctica de remediación. La barra más oscura, negra, corresponde a suelos arcillosos, la gris a los limosos, la otra a los arenosos. Y ahí vemos claramente que, excepto en la descompactación en sectores que tengo un leve aumento del margen, en las otras situaciones es negativo el margen bruto. Por otro lado, tengo toda la política de prevención y entonces a él dice, ahí nos plantea tres tipos de manejos. Uno es, utilicemos o apliquemos menores presiones sobre el suelo, utilicemos tractores orugas, esto tiene que ver de vuelta con lo mismo, con alivianar la presión que ejercemos sobre el suelo, o controlemos el tránsito, ordenemos el tránsito en el lote. Y ahí tenemos los márgenes brutos, todos positivos, porque estas prácticas que nos propone acá no tienen en general costos y tienen un impacto positivo sobre el rendimiento. Visto esto, muy entusiasmada, no me acuerdo, creo que en febrero o marzo, dije, ¿qué podemos nosotros presentar para el país? Entonces, tomé esta figura, vamos a la política de prevención, ya esto es simplemente para remarcar lo que vimos antes, o manejo el estrés o manejo la capacidad portante del suelo o su susceptibilidad o resistencia a la compactación. Si vamos por el manejo del estrés compactante, hay trabajos del grupo de maquinarias encabezados por Bota, donde lo que propone es el control del tránsito solo de la operación de cosecha. Y ni siquiera un tránsito muy estricto, simplemente dice, habitualmente hacemos lo que muestra el primer esquema. Descargamos, o sea, anárquicamente es transitado el lote y los carros tolva, inclusive cualquier cosa entra en el lote y va recuperando la cosecha. Podemos hacer un primer ordenamiento y generar una calle, y en esa calle principal hacemos solamente la descarga. O vamos a la tercera opción y decimos solo descargamos en cabecera. Esto genera tres intensidades de tránsito durante la cosecha que la ven expresada en el cuadro. Lo primero que vemos es que nosotros reducimos el tránsito y reducimos el consumo de combustibles, primera variable a favor, y a su vez vemos que la capacidad operativa, eso sí nos va en contra, disminuye nuestra capacidad operativa. Y esta es la contraparte. Después de realizar esto durante 3 campañas y haberlo hecho para soja, que es el gráfico que tenemos primero, y para maíz, obtienen en las promedio de 3 campañas estos resultados en los rendimientos. Ven que ordenar el tránsito
la primera opción, pasamos de, si tenemos, digamos, el mejor ordenamiento, que es el tratamiento 3, lo tomamos como referencia, perdemos un 8% de rendimiento cuando hacemos la calle de descarga y perdemos un 25% de rendimiento cuando transitamos como lo hacemos habitualmente. Esos mismos números, miren, sin mucha diferencia, se ven para el cultivo de maíz. Vamos al otro que podemos manejar, a la resistencia al estrés que presenta el suelo. Y ahí tenemos un modelo que se desarrolló donde lo que hicimos es poder estimar para cada suelo en particular lo que denominamos el contenido hídrico crítico, que sale de un test complejo que se llama Proctor, y ese es el punto donde cuando es transitado el lote se compacta más. Logramos lo que se llama la mayor densidad máxima. Ese contenido hídrico hay que evitarlo. En cosecha podemos llegar a evitarlo. En otras operaciones necesitamos estar cerca de él. Entonces acá vemos que conociendo el contenido de carbono orgánico y conociendo la textura de nuestro suelo, podemos conocer ese contenido hídrico crítico y evitar el tránsito, o sea, manejar lo que se llama oportunidad de tránsito. Esto es más complicado que lo otro, porque estamos retrasando cosecha, jugando en un tiempo que es muy valioso. La otra es, para aumentar la susceptibilidad, disminuir la susceptibilidad a la compactación, es jugar con el carbono. Y acá no me voy a explayar porque está más conectado ya con lo que viene después y con lo que también ya se viene hablando a la mañana, que es más carbono, menos inestabilidad estructural, más carbono, menos densidad aparente, más carbono, menos susceptibilidad a la compactación, y yo agrego más raíces vivas, que es lo mismo, va de la mano del carbono, menos estructuras desfavorables. La otra es, y si vamos por la remediación, o sea, ahora nos planteamos decir, la cosa ya está, ¿qué pasa si nosotros pasamos un descompactador? Recopilamos la información disponible, tomé como fuentes más que nada los congresos de suelo y la revista Ciencia del Suelo, y recopilamos esta cantidad de trabajos que están expresados ahí, que involucran distintos números de ensayo, distinta cantidad de sitios. Tienen ahí los suelos, tienen las profundidades y tienen los cultivos evaluados, que básicamente son soja y maíz. Y les presento la variación del rendimiento, el impacto de la descompactación. En el caso de la soja, ahí tienen lo que se logró. Se logró algo así como entre un 6 y un 7% de impacto positivo por descompactar. En el caso del maíz, encontramos casos con respuesta positiva. Cuando las promediamos estamos alrededor del 7-8% de impacto positivo, pero encontramos situaciones con impacto negativo y en algunos casos con mucho impacto negativo. Cuando fuimos y exploramos, se trata en general de la pampa arenosa y de las lomas en la pampa arenosa. Entonces ahí doy una alerta, podemos intentar profundizar más, pero ahí hay una dificultad. Entonces, estos son los incrementos que podemos lograr. Que si uno compara estos incrementos con controlar el tránsito, parece ser mucho más efectivo controlar el tránsito que descompactar. Pero también vimos que descompactábamos, que dejábamos al suelo más susceptible a la compactación, está más flojo, y que llegamos a la cosecha y que generalmente, por lo menos en la zona que yo estoy más habituada, que es la pampa ondulada, llegamos con mucha, es época de altas precipitaciones. Ese suelo tiene mínima capacidad portante. Viene la cosecha y lo único que logramos es perder esa corrección que habíamos ejercido. Entonces, tiene sentido la remediación mecánica en la medida que después entre en una política preventiva. Y llegando al mensaje final, después de todo esto y apelando a cosas viejas conocidas, de ver los números, de ir viendo las distintas propuestas y las distintas cuestiones que podemos hacer, no hay duda que prevenir es mejor que curar. Y otra cosa que también menciono muchas veces en el último tiempo es que después de 20 años de ejercicio de la profesión, también puedo decir que si nuestro sistema productivo se parece lo más posible a la condición natural, mucho mejor. Mucho cultivo, mucha raíz viva, mucha generación de carbono mejor. Esto es todo. Este es el Año Internacional de los Suelos.